Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta nuestra cápsula de crecimiento exponencial, derivadas y funciones exponenciales en acción. Mi nombre es Valentina Díaz Bernate y vamos a empezar. ¿Qué conceptos claves debemos tener presentes a la hora de desarrollar esta cápsula? Primero y súper importante, entender el concepto de derivadas. Segundo, entender cómo se relaciona la función exponencial, ¿sí?, en problemas del entorno cotidiano. Tercero, es importante que tengamos conocimientos previos de la aplicación de propiedades de logaritmos. Y finalmente, vamos a aprender también cómo interpretar modelos de crecimiento. Resulta que esta es una pregunta, ¿sí?, que atañe a la ciencia en distintas épocas. ¿Cómo podemos predecir el tamaño de una población a lo largo del tiempo? Es decir, ¿cómo cambia esa población entre dos puntos temporales diferentes? Entonces, nosotros podemos decir que el cambio de la población entre los tiempos t y t más h, ¿sí?, se estima por la siguiente expresión, y es que vamos a restar, ¿sí?, la población final, es decir, la población en un intervalo t más h, menos la población en el tiempo t, ¿sí? Y pues eso va a ser igual, ¿sí?, por medio del modelo de crecimiento exponencial de una población, va a ser igual a la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad multiplicada por ese intervalo de tiempo h, ¿sí?, que normalmente para estos modelos se toma un intervalo de tiempo muy pequeño, es decir, que este modelo se aplica cuando estamos haciendo análisis de tiempo corto, no muy largo, multiplicada por la población en un instante de tiempo t, ¿sí?, donde, como ya lo mencioné, las constantes b y mu son la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad por individuo. Entonces, recordemos, si nosotros hacemos como una comparación y traemos a colación el concepto de derivada, esto se relaciona mucho con la derivada por concepto de límite. Entonces, para un intervalo de tiempo corto, en este caso h, ¿sí?, vamos a ver cómo se comporta, ¿sí?, la derivada de una función respecto, ¿sí?, al tiempo. Entonces, ¿cómo podemos predecir el tamaño de una población a lo largo del tiempo? Entonces, ya dijimos previamente que lo podemos ver como la diferencia entre la población en un intervalo de tiempo t más h menos la población en un intervalo de tiempo t. Si nosotros dividimos a ambos miembros de esa ecuación que teníamos anteriormente planteada entre h, vamos a obtener esta expresión de aquí. Y esta expresión que ustedes están observando aquí se parece mucho, ¿sí?, al concepto de, o a la forma en cómo hallamos la derivada por concepto de límite. Entonces, para un intervalo de tiempo corto h, como lo había mencionado anteriormente, ¿sí?, podemos entonces a través del límite hallar la razón o la tasa de cambio instantánea de la población, ¿sí? Entonces, recordemos que a través de este método nosotros encontramos una derivada. ¿Qué es una derivada? Simplemente es el cambio, ¿sí?, cómo cambia la población, ¿sí?, en un intervalo de tiempo determinado, ¿sí?, cómo cambia la población respecto al tiempo. Entonces, esto es muy importante porque nos permite ver que la derivada no es simplemente un concepto teórico, sino que podemos llevarlo a aplicar a diferentes ciencias para resolver problemas en nuestro entorno cotidiano. Ahora, este modelo, ¿sí?, se puede aplicar siempre y cuando nosotros supongamos que estamos trabajando en un entorno ideal. ¿Qué significa un entorno ideal? Un entorno ideal es aquel en el que los individuos no tienen que competir por recursos. Es decir, cada individuo va a tener los recursos suficientes para crecer y desarrollarse en su entorno. No va a tener que competir con ningún otro. Esta es una apreciación y una simplificación
para nosotros poder ver el modelo de una forma más sencilla y poderlo aplicar para obtener una estimación de cómo cambia esa población a lo largo del tiempo. Entonces, como vimos anteriormente, se obtiene un diferencial, el diferencial de la población respecto al tiempo. Entonces, eso se va a convertir en una ecuación diferencial, ¿sí? Cuando tenemos un diferencial igual a otra expresión, podemos decir que esa es una ecuación diferencial. En esta cápsula no vamos a enfocarnos en resolver la ecuación diferencial, sino en interpretar la solución de esa ecuación diferencial, que es precisamente la función exponencial que se nos genera. Entonces, si nosotros vemos, este modelo lo que me está indicando es que el cambio de la población, o sea, el delta de población respecto al tiempo, si yo lo puedo ver como una constante R multiplicada por la población, ¿sí? ¿Y R qué es? R, pues, es la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad que existe en un entorno específico, en una población. Entonces, si nosotros resolvemos esa ecuación diferencial, les dejo como dato que es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, al obtener la solución, ¿sí?, de esa ecuación diferencial, vamos a ver que se obtiene una función exponencial. Entonces, aquí es donde entra en acción las aplicaciones de la función exponencial, ¿sí? Entonces, se obtiene esta solución, donde P sub 0, ¿sí?, es la población inicial que hay, ¿sí?, en un entorno específico, y R es la tasa de crecimiento, ¿sí? Y pues claramente al ser una función, pues tiene que tener una variable independiente, que en este caso es el tiempo. Entonces, si nosotros vemos como gráficamente esta función exponencial, podemos darnos cuenta que va de la siguiente manera. ¿Sí? Es una función exponencial creciente, ¿sí?, donde la población inicial representa el corte con el eje Y de esa función, ¿sí?, y pues ella crece ilimitadamente en el tiempo. ¿Por qué crece ilimitadamente? Porque recordemos que nosotros estamos trabajando bajo el supuesto de que el entorno pues no tiene competencia. Entonces, por eso la población va a poder crecer ilimitadamente, porque los recursos son ilimitados. Ahora, vamos a ver cómo nosotros ponemos en acción este modelo de crecimiento exponencial para poblaciones. Vamos a ver un caso aplicado muy interesante. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. En un laboratorio se cultiva una colonia de bacterias. Al comenzar el experimento hay 500 bacterias. 3 horas después, es decir, después de que transcurrieron 3 horas, esa es nuestra variable tiempo, hay 4000 bacterias. Se sabe que las bacterias siguen un modelo exponencial de crecimiento, es decir, que se pueden modelar a partir de una función exponencial. Eso es muy importante. Entonces nos hacen 3 preguntas para que nosotros podamos resolverlas aplicando el modelo. Primero, escribe el modelo que describe el comportamiento de la población de bacterias en cualquier instante t, es decir, la expresión general que modela el comportamiento de esta población de bacterias. Segundo, nos preguntan, ¿cuántas bacterias habrán después de 6 horas? Es decir, vamos a usar el modelo para predecir justamente la población de bacterias al cabo de transcurrir 6 horas. Y la pregunta número 3 es, ¿cuánto tiempo tardará, o sea, cuánto tiempo tendrá que transcurrir para que la colonia de bacterias llegue a 16.000 individuos, en este caso? Entonces, como información, el ejercicio nos dice que el crecimiento de las bacterias sigue un modelo exponencial. Por lo tanto, podemos aplicar nuestra ecuación exponencial para ver cómo se comporta la población respecto al tiempo de esa colonia de bacterias. Entonces, recordemos que el modelo exponencial nos dice que la población en un instante t es igual a la población inicial multiplicado por Euler elevado a la RT, donde R corresponde a la tasa de crecimiento poblacional, ¿vale? Por datos del ejercicio, nosotros sabemos que la población inicial, es decir, la población en el tiempo 0, es igual a 500. Entonces, al reemplazar ese dato en nuestro modelo general, nos va a quedar de la siguiente forma, que P de T es igual a 500
por Euler a la RT. Este todavía no es el modelo general. Nosotros tenemos que hallar, ¿sí?, cuánto vale esa incógnita R y cuánto vale esa tasa de crecimiento específicamente para esta colonia de bacterias. ¿Cómo podemos entonces usar la información que nos brinda el ejercicio para hallar ese valor de R, que es la tasa de crecimiento, es decir, cómo crece, cómo se produce ese crecimiento en el tiempo de las bacterias? Pues vamos a usar el otro dato importante que nos da el ejercicio, y es que al cabo de 3 horas vamos a tener una población de 4.000 bacterias. Entonces vamos a reemplazar esa pareja coordenada que nos está dando el ejercicio, que es que cuando la variable independiente toma el valor de 3, la variable dependiente va a tomar el valor de 4.000. Entonces, reemplazando, ¿sí?, la variable dependiente, vamos a reemplazarla por 4.000 y la independiente por 3, que en este caso la variable independiente es el tiempo. Y observamos que en esta ecuación la única incógnita que nos queda es R. Entonces vamos a proceder a despejar R. ¿Cómo despejamos R? Vamos a tratar de quitar todo lo que esté alrededor de R, ¿sí?, para poder despejarla y dejarla solita al lado derecho. ¿Listo? Vamos a dividir entonces a ambos miembros de la ecuación entre 5.000. Entonces aquí podemos simplificar porque 5.000 entre 5.000 me da 1, ¿sí? Y nos quedaría de la siguiente manera. Al dividir entonces 4.000 entre 500 obtenemos 8. Entonces la ecuación nos va quedando como 8 igual a Euler elevado a la R por 3. Para nosotros poder bajar esa incógnita que está en el exponente, ¿sí?, de Euler, lo que hacemos es aplicar logaritmo natural a ambos miembros de la ecuación, ¿sí? Entonces nos quedaría logaritmo natural de 8, ¿sí?, es igual al logaritmo natural de Euler elevado a la 3R, ¿cierto? Y por propiedades del logaritmo sabemos que cuando el logaritmo tiene un exponente, este puede pasar a multiplicar, ¿sí? Aparte de eso, cuando tenemos el logaritmo natural de Euler, ¿sí?, eso es 1, ¿vale? Entonces, digamos que se nos libera lo que está dentro del exponente y nos queda que el logaritmo natural de 8 es igual a 3R. Ahora, finalmente, dividimos a ambos miembros entre 3, ¿sí?, para despejar R y nos queda que 3 sobre 3 es igual a 1. Entonces, R vale logaritmo natural de 2. Una vez ya hemos obtenido el valor de R, que es la tasa de crecimiento poblacional, vamos a reemplazarla, ¿sí?, en la ecuación original que teníamos inicialmente. Entonces nos va a quedar que la población en un instante de tiempo t va a ser igual a 500 por Euler elevado a la logaritmo natural de 2 por tiempo. Pero sabemos que cuando tenemos Euler elevado al logaritmo natural de un número, eso es igual al argumento del logaritmo natural, ¿sí? Porque el Euler elevado al logaritmo natural es, digamos que son dos funciones inversas, ¿sí?, que se están operando entre sí, entonces me va a quedar simplemente el 2. Entonces, en este caso, podemos decir que el modelo que describe el comportamiento de las bacterias respecto al tiempo es este específicamente que ustedes ven aquí, que la población en cualquier instante de tiempo t va a ser igual a 500 multiplicado por 2 elevado a la t, donde t es el tiempo, que es la variable independiente. Vamos entonces a responder la siguiente pregunta que nos plantea el ejercicio. ¿Cuántas bacterias habrá después de 6 horas? Es decir, que nuestra misión es calcular la población de las bacterias transcurridas 6 horas. Entonces, vamos a reemplazar 6 donde aparece el tiempo en nuestro modelo particular obtenido para esta colonia de bacterias. Entonces, la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Que P de 6, es decir, la población al cabo de 6 horas, es igual a 500 por 2 elevado a la 6. Entonces, 2 elevado a la 6 es 64 y 64 por 500 nos da 32.000. Entonces, la población de bacterias
al cabo de 6 horas será de 32.000. Vamos a resolver la siguiente pregunta que nos plantea el ejercicio y es ¿cuánto tiempo tardará la colonia en llegar a 16.000 bacterias? Aquí ya no nos están preguntando por población, sino cuánto tiempo. Es decir, que nuestra misión será encontrar el tiempo, ¿sí?, en el que la población de bacterias llegará a 16.000. Entonces, para eso vamos a reemplazar la población por 16.000 y vamos a despejar tiempo, que es nuestra variable. Entonces, P de T, ¿sí?, la vamos a reemplazar por 16.000, ¿sí? Y nuestra incógnita o nuestro objetivo a despejar será T. Entonces vamos a dividir a ambos miembros de la ecuación entre 500, ¿sí? 16.000 entre 500 nos da 32 y nos queda que 32 es igual a 2 a la T. Ahora lo que hacemos es escribir el 32 como potencia de 2. Entonces nos queda como 2 a la 5 es igual a 2 a la T. Entonces, como ya tenemos las bases iguales, para que esa ecuación se cumpla, sí o sí los exponentes deben ser iguales. Entonces, decimos que 5 es igual a T. Entonces, lo que nos dice es que al cabo de 5 horas, ¿sí?, la población va a ser de 16.000 bacterias. Ahora, ¿por qué es importante este modelo y cómo podemos aplicarlo nosotros en diversos entornos? Entonces, este modelo nos permite modelar distintos fenómenos biológicos como el crecimiento de bacterias, propagación de virus o aumento de poblaciones humanas. Entonces, también el modelo es importante porque nos permite entender modelos más complejos, que ya tienen en cuenta, por ejemplo, otras variables no tan ideales y más realistas, como por ejemplo el modelo logístico. El modelo logístico ya tiene en cuenta que en las poblaciones reales hay competencia por los recursos. Entonces, es la base, ¿sí? Es el escalón que nos permite entender otros modelos, ¿sí?, que tienen variables un poco más complejas, pero que definen de forma más exacta el comportamiento de las poblaciones en el tiempo. Y pues cabe aclarar que estos modelos son muy importantes en ciencias como la ecología y la microbiología. Ahora acá les dejo un ejercicio de trabajo autónomo, ¿sí?, en el que ustedes van a tener que encontrar la tasa de crecimiento anual R, es decir, algo similar a lo que hicimos en el ejercicio pasado, y encontrar el año en el que se espera que la población, en este caso de una ciudad, ya no vamos a hablar en términos de bacterias, sino de personas, vamos a ver en qué año se espera que la población llegue a 120.000 habitantes. Entonces, espero que lo realicen. La práctica les ayudará mucho a mejorar la comprensión de este tema. Espero que este tema les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.